más para la gran mayoría de la población, en este caso los que tienen patrón de comportamiento de pobre o los que tienen patrón de comportamiento de clase media. Y actúan como una especie de succionadora de dinero donde tienen una aspiradora que lo que hace es, a cambio de solucionarte un problema, genera un modelo de negocio, te soluciona el problema y a cambio me das dinero. El flujo de capital va en dirección a lo que ves en las flechas rojas. Toda la economía está basada, lo estoy sobresimplificando, pero el tejido industrial funciona de la forma que estás viendo en pantalla. Los que son productivos, los que tienen patrón de comportamiento de rico, succionan el dinero de los que no tienen ese patrón de comportamiento. Algo que te recomiendo que hagas a toda costa es evitar a las personas de la categoría 7. Y no porque sean malas personas, porque en muchos casos ni siquiera ellos son conscientes de que están en esa categoría, sino porque habitualmente es muy normal pensar que por el hecho de ser rico, automáticamente ya tiene que saber más que los demás. Y eso no es cierto del todo. Y por el hecho de tener dinero no significa que sepas más. Lo que te recomiendo es que intentes clasificar a esas personas que tienes con dinero a tu alrededor, intentes clasificarlos en rico con patrón de rico, rico con patrón de clase media o rico con patrón de pobre. Y el problema es que esta información no es pública, o te lo cuenta él, o no lo vas a saber jamás. Tomar consejos financieros de alguien de la categoría 7 es el mayor error que puedes cometer y, por desgracia, en general en todos los países, está bastante extendido. Repito, el tener dinero no te cualifica para absolutamente nada, porque puede ser heredado y puede que no hayas hecho tú el esfuerzo en adquirir esas herramientas, esos skills, know-how, ese autocontrol para entrar en la categoría de la columna de la izquierda, patrón de comportamiento de rico, y eso en muchas ocasiones lo desconoces. Y ahora a continuación voy a explicar algo que puede sentar mal a muchísimas personas, pero es bastante cierto y no es una crítica al modelo de negocio. Recuerda, los que están en el patrón de comportamiento de rico, tanto el 5 como el 4 como el 3, generan modelos de negocio, generan soluciones para aquellos que están en el lado derecho de la pantalla, los que tienen patrón de comportamiento de pobre. Es decir, hay una serie de modelos de negocio que giran en torno al desconocimiento financiero de la población. Se lucran del analfabetismo financiero de la población. Y esto, repito, no es una crítica a esos modelos de negocio, porque, repito, están solucionando un problema. Si tú realmente no tienes conocimientos y no tienes intención de adquirir conocimientos financieros, lo mejor que puedes hacer es contratar los servicios de alguien que sí que sepa sobre finanzas, que sí que tenga conocimientos financieros, que tenga la formación, que se dedique a ello de forma profesional, porque realmente están solucionando un problema. Pero lo que estoy explicando en esta presentación es simplemente cómo funcionan los mecanismos de flujo de dinero, de generación de riqueza y de preservación de riqueza en la sociedad, cuáles son las trampas y cómo te puedes proteger. No es una crítica al capitalismo ni es una crítica a los modelos de negocio, es simplemente una descripción del comportamiento humano y cómo esos modelos de negocio giran en torno a la ausencia de control de emociones de ciertos segmentos poblacionales. Es simplemente una descripción de los mecanismos. No es una crítica ni pretende ser una charla moral. Qué malos son los bancos y qué malos son los que trabajan en banca privada. Ese no es el objetivo de este vídeo. Volviendo otra vez a el apartado anterior. Hay una serie de modelos de negocio que giran en torno al desconocimiento financiero de la población. Pero el desconocimiento financiero de la población, recuerda que hay 9 clases sociales y que para cada clase social hay distintos modelos de negocio. En el punto 1, es decir, pobres con patrón de comportamiento de pobre, en primer lugar no quieres tener como cliente, como target de tu negocio, a pobres porque no tienen dinero. Con lo cual, ¿cómo te van a pagar por una solución si no tienen esa riqueza? Esto, los que os dediquéis a high ticket, entenderéis perfectamente a lo que me refiero, pero donde sí que quieres quizá centrar tu empresa para dar soluciones a ciertos segmentos poblacionales es en la clase media, los que tienen patrón de comportamiento de clase media o patrón de comportamiento de pobre. Por ejemplo, en la categoría 8 o en la categoría 9 están los APIs. ¿A qué me refiero? ¿Son malos los APIs? No, los APIs no son malos. Pero una persona que compra, por ejemplo, una vivienda a lo largo de su vida, sí que es verdad que va a estar dispuesta a cambio de tener cierta sensación de seguridad, pagar a un API para que el contrato de alquiler o el contrato de compraventa esté hecho de cierta forma. Pero la realidad es que son contratos borradores que puedes encontrar prácticamente de forma gratuita en Internet y que muchas veces los gastos de un API no están justificados. Repito, el objetivo de esto no es demonizar ciertos modelos de negocio, no es eso, es simplemente que entiendas que el desconocimiento se paga. Y si no tienes conocimiento sobre cómo redactar un contrato de compraventa o un contrato de alquiler, lógicamente vas a pagar en formato de porcentaje de comisión de un 1, 2, 3, 4 o 6%. El precio de la compraventa va a ir a por el API que va a hacer de intermediario. Es decir, como no tienes conocimientos financieros o jurídicos, vas a pagar un precio. Y en la categoría 7 viene uno de los apartados más interesantes y en los cuales voy a focalizar esta presentación, que es el concepto de private wealth, private banking, wealth management, que repito, solucionan un problema muy importante que es el analfabetismo financiero de los ricos con patrón de
pobre. Esto va a sentar mal a muchísimas personas, pero es una realidad. Si no tienes conocimientos financieros, repito, tienes que contratar los servicios de estas empresas, de estos bancos que solucionan problemas reales y generan rentabilidades para aquellos inversores que no tienen conocimientos financieros y no van a hacer el esfuerzo de aprender. Pero si entiendes que estos resortes existen, quizá te plantees la posibilidad de aprenderlo tú por tu cuenta, de aprender ciertas cosas por tu cuenta y ser tú el que gestione su propio dinero y no terceras personas. Repito, no todo el mundo tiene el estómago para gestionar quizá un portfolio de 10, 15 o 100 millones. Hay personas que heredan muchísimo dinero y no quieren la responsabilidad de gestionar 5, 10, 15 o 100 millones. Quieren simplemente que les paguen una rentabilidad de forma conservadora y no tener que hacer toda la curva de aprendizaje que te he escrito hasta ahora. Pasar del 1 al 2, del 2 al 3 y aprender todos esos skills, todo ese know-how que muchísimos emprendedores sí que están dispuestos a hacer. El pasar del 1 al 5 en una sola generación. Uno de los ejemplos más extendidos y que tiene muchísima presencia en redes sociales es José Elías, que de hecho está dando muchísima importancia a la marca personal y está explicando qué es lo que hacen los ricos con patrón de rico, en la categoría 5. Y aquí en esta parte de la presentación he tenido que autocensurar partes, nombres y apellidos porque el reflejo de que lo que estoy diciendo es cierto es que vas a encontrarte un patrón de comportamiento divertidísimo en banca privada en España, y no solamente en España, sino en general en todos los países, porque el ser humano, aunque hable distintos idiomas, se comporta de exactamente la misma forma. Es muy normal que te encuentres a segundas, terceras y cuartas generaciones que detectan de forma instintiva que no tienen las herramientas que tenían sus abuelos o bisabuelos, se han generado grandes patrimonios y pivotan de forma instintiva hacia capital ajeno. No lo voy a poner aquí, lo podéis buscar en ChatGPT o en Grok o en alguna inteligencia artificial, pero esto se cumple con muchísimas familias que aparecen en Forbes españolas, que son aristócratas, que tienen o han tenido relación con el poder político en España. Terceras y cuartas generaciones pivotan de forma instintiva hacia la gestión de capital ajeno, porque saben que ya no tienen los recursos que tenía su abuelo, que han pasado al patrón de rico con patrón de pobre, pero quieren mantenerse cerca, quieren mantenerse en el circuito y lo que hacen es pasar a trabajar para los ricos con patrón de rico, de forma instintiva. No voy a poner todos los nombres, pero si cruzas la información, esas tres categorías, ex figuras prominentes de la política española, sus terceras y cuartas generaciones, los descendientes de esas figuras políticas prominentes, familias aristócratas españolas o familias que han construido grandes conglomerados financieros barra industriales barra terratenientes, y le dices a ChatGPT que te busque a los descendientes y cuántos ocupan los puestos de banca privada, private wealth o algo parecido en España o a nivel europeo, te vas a sorprender del paralelismo del patrón de comportamiento. Es muy, muy llamativo. De hecho, tengo como 4 slides preparados que no voy a enseñar para no ofender a nadie, pero la información es pública. Y es importante que tengas en mente el ejemplo que te he puesto antes de el aspirador, que los ricos con patrón de rico generan modelos de negocio cuyo aspirador lo que hace es succionar el dinero de aquellos que no tienen ese nivel de autocontrol. Bueno, finalmente te lo voy a explicar, te lo voy a enseñar. He borrado todas las caras y todos los nombres para que nadie se sienta ofendido por esta realidad y este curioso patrón de comportamiento que se repite en muchísimas familias que son propietarias, que son accionistas de grandes conglomerados industriales en España. Muchas de ellas ya se han internacionalizado. Es decir, el resumen es el siguiente. Quizá tuviste un abuelo o bisabuelo o un padre que empezó en la categoría 1, consiguió llegar a la categoría 5 y luego las siguientes generaciones poco a poco han ido modificando su patrón de comportamiento y han ido cayendo en el patrón de comportamiento de clase media y luego en el patrón de comportamiento de pobre, hasta caer en la categoría 7, luego en la 8, y muchos de ellos, cuando se quieren dar cuenta, se proponen hacer el esfuerzo y comienzan de nuevo el ciclo desde cero. Y este es un patrón de comportamiento que siguen todas las sagas de grandes empresas en España, en Francia, en Alemania, en Europa. En general, muy pocas familias son capaces de romper este patrón de comportamiento. Las terceras y cuartas generaciones habitualmente se acaban puliendo el dinero de los que generaron la riqueza, los que tuvieron la suficiente inteligencia de pasar de la categoría 1 a la categoría 5 en una sola generación. Y la lista de grandes familias, en este caso españolas, que siguen este patrón de comportamiento, esas segundas, terceras y cuartas generaciones que detectan de forma instintiva
que ya no están en la posición en la que estaban sus abuelos o sus bisabuelos o sus padres, lo que hacen es pivotar de forma instintiva hacia la gestión de capital ajeno, porque no tienen las mismas herramientas que tenían quizá sus abuelos, que supieron pasar de la categoría 1 a la categoría 5 en una sola generación, pero saben, aunque no puedan y no sepan verbalizarlo, que quieren estar en el juego, en el circuito, y por eso pivotan hacia la gestión de capital ajeno. Desde grandes industriales vascos hasta grandes nombres de la aristocracia que no voy a nombrar, o grandes terratenientes, personas que han tenido una relevancia importante en la política, terceras y cuartas generaciones de ministros de Hacienda, presidentes de gobierno español, de nuevo aristócratas. Estoy borrando las caras, los nombres y absolutamente todo, pero si buscas la información en ChatGPT lo vas a encontrar de una forma muy rápida. Y repito, esto se produce en todos los países, y yo estoy aquí centrándome simplemente en España, pero si lo haces en tu país, en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, Venezuela, da igual el país, siempre es el mismo patrón de comportamiento. Había preparado varias páginas hablando de ese curioso patrón de comportamiento con ejemplos, con noticias de periódicos y a qué se dedicaban sus bisabuelos y tatarabuelos o incluso padres, pero es mejor que lleguéis vosotros a esas conclusiones y por no ofender a muchas personas que quizá no les guste el contenido de esta. Es decir, de todo lo que te he enseñado, estas últimas imágenes que has visto borradas, los antepasados, los que estaban en la columna de la izquierda, los que están a la izquierda de las flechas en rojo, entrarían todos en la categoría 5, porque fueron los que consiguieron tener ese autocontrol, aprender esos skills, aprender lo que tenían que aprender para poder escalar sus compañías, y sus descendientes estarían en la categoría 7. Repito, estoy generalizando, no sé lo que hacen con su dinero estas personas, y no es el objetivo de esta presentación, es simplemente explicarte que puede que muchos de ellos realmente estén pivotando de nuevo hacia la categoría 5. Te estoy explicando simplemente lo que ocurre de forma genérica. Es más, si perteneces a una de esas familias, sabes perfectamente a qué me refiero y te vas a sentir muy identificado con esa categoría de rico con patrón de pobre. No sé qué hacen todos los que están en el apartado derecho, que son descendientes. Esas capturas las he sacado de las propias páginas web. Es información pública, lo puedes comprobar tú mismo. Pero el patrón de comportamiento es bastante curioso. Y entonces, exactamente en qué consiste el modelo de negocio. De nuevo, esto también no es una crítica a el modelo de negocio de banca privada o de gestión de capital ajeno. Es simplemente una descripción de cómo funcionan estos mecanismos para que tú puedas tomar una decisión más informada, y no es una crítica al capitalismo, ni mucho menos. Pero en esta imagen he querido poner un queso y un rallador de queso para que entiendas que el queso es tu patrimonio, en el caso de los ricos con patrón de pobre, y lo que raya el queso es el modelo de negocio de los ricos con patrón de rico. Lo que se queda en la tabla de madera son las comisiones. Y aquí no os toméis de una forma muy exacta las imágenes y los datos que estoy dando. El objetivo no es ser 100% certero. La idea es que te quedes con los números de forma genérica y que entiendas en qué consiste. Estas son las previsiones de venta de la propia página web de cada negocio, de cada segmento del año 2023 del Banco Santander. Podemos ver que la parte de wealth representa, según ellos, un 6%, y eso significa que de los 58.000 millones de euros que ha ingresado el Banco Santander o que preveían ingresar en el año 2023, el 6% proviene de wealth. Significa que la friolera de casi 3.480 millones de euros son generados por comisiones. Son generados por comisiones en el departamento de banca privada, private wealth, en general, todo el segmento que gira en torno al analfabetismo financiero de los ricos con patrón de pobre. Ese segmento poblacional le genera a los ricos con patrón de rico 3.480 millones de euros. Y repito esto, el objetivo no es que sea exacto, no es que sea fidedigno, puede que la cifra sea menor. La realidad es que da igual cuánto sea la cifra. La idea es que entiendas que el analfabetismo financiero, igual que el analfabetismo sobre cómo redactar contratos de compraventa o de alquiler en la clase media con patrón de pobre, como te he explicado antes, pagan unas comisiones con esos APIs porque no tienen ese conocimiento jurídico para poder con tranquilidad redactar un contrato de arrendamiento o de compraventa, y pagan comisiones elevadas por esos procesos de intermediación. Si haces el esfuerzo de aprender ese conocimiento, te puedes ahorrar las comisiones. Lo mismo ocurre con el modelo de banca privada. Si no tienes conocimientos, 100% necesitas contratar los servicios de alguien que